Ahora escuchamos la palabra de Dios y a nosotros que se nos bendice con el regalo de 4 lecturas. Debiéramos estar atentos y tratar de encontrar el hilo conductor. ¿Por qué pusieron juntas estas 4 lecturas? No es pues que quien organizó esto dijo juguemos al azar y donde abra la Biblia primera lectura, donde abra la segunda lectura. No. Alguien lo pensó muy bien. Empezamos con el Salmo 93, entonces pendientes de por qué estas 4 lecturas las han escogido para el día de hoy. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura la va a hacer nuestro hermano José. El libro de los Hechos. Capítulo 1, versos 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Qué belleza! Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron:
varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha ido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura viene de Efesios, la carta de San Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 1, versos 15 al 23. 1, 15 a 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestren por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos pues la siguiente lectura de nuestro pastor, quien a su vez expondrá también la palabra. Vamos al libro de Lucas, al último capítulo, el capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 44 hasta el último versículo, que es el 53. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces él los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberle adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el mundo laboral y empresarial, hoy día es de mucha importancia el ser ascendidos, porque implica un reconocimiento a su labor, un reconocimiento a sus capacidades, y seguramente también implica mejores ingresos. Y la vida de muchos alrededor del mundo, donde quiera que haya empresas, se mueve en torno a esta motivación. Todo lo que hacen, todo cómo lo hacen, para quién lo hacen, todo está enmarcado dentro de la posibilidad de ser ascendidos y llegar a ser importantes dentro de la empresa. Y si es una persona que es independiente, entonces también quiere llegar a ser el mejor de todos. Yo creo que es natural que en el ser humano siempre hayan aspiraciones de querer ser mejor, de querer pasar a un mejor estado. Hoy vamos a hablar de una de las ascensiones más trascendentales de todos los tiempos para la raza humana. Después de su pasión y muerte, Jesús se presentó a los apóstoles que había elegido, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Les prometió que serían bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Recibiréis, les dijo, la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entre muchas instrucciones que les fue dando, San Mateo recuerda que les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes o a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por último, a los 40 días de resurrección, el Señor Jesús llevó a los discípulos fuera de Jerusalén, dice que ahí a Betania, a la cima del monte de los olivos, que quedaba muy cerca de Betania, y alzando su mano los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue elevado al cielo, una nube lo ocultó de sus ojos, y se sentó a la diestra de Dios. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras Jesús se iba, se les aparecieron dos hombres. Aquí estoy haciendo una unión de las dos lecturas de Mateo y de Hechos. Vestido de blanco, y le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron con gran gozo a Jerusalén y perseveraban todos constantes en la oración con un mismo espíritu. ¿Qué diferencia esta escena con la escena del Calvario que hace poquito vimos? Donde allí estaban asustados y aquí estaban
en una actitud diferente. Y hay una palabra clave, ahí dice, porque el Señor les abrió el entendimiento para que ellos entendieran por fin lo que las Escrituras decían de Él y de lo que iba a suceder. O sea, había pasado todo un tiempo donde había estado junto con ellos y parece que aún no entendían. Pero aquí hay la palabra clave, les abrió el entendimiento. Fueron grandes pasos para la vida de Cristo, que deben serlo también para la nuestra, no tanto en la parte cronológica, sino en la dimensión de los factores que es el caminar cotidiano, o sea, morir con Cristo. Nosotros morimos con Cristo, dejamos que nuestro viejo hombre muera, pero al mismo tiempo también el nuevo hombre resucita, vive dentro de nosotros. Muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Ahora toca el lenguaje inclusivo, entonces muere la vieja mujer y nace la nueva mujer. ¡Qué maravilla! Se habla del ser humano, un ser humano nuevo. Entonces, en ese sentido, nosotros también, en ese nuevo nacer para nosotros, en esa nueva resurrección para nosotros, empezamos a vivir el camino, como dijo Jorge, el camino es de santidad, no el camino hacia el Padre que nos marca Jesús, porque Jesús lo que hizo fue marcarnos a nosotros el camino hacia el Padre. A los discípulos esto debió parecerles un poco agridulce, un poco raro, ¿no? Porque son como dos sentimientos. El sentimiento de la alegría de ver el triunfo del Señor que está ascendiendo a los cielos, pero también un poco la pesadumbre porque Él se va. Son como dos sentimientos encontrados. Pero bueno, Él les había dado la promesa y la idea fue que ellos permanecieron unidos. El deseo y la esperanza de que esa promesa se cumpliera, yo creo que fue lo que los mantuvo a ellos juntos en ese momento, porque ellos realmente en ese momento creyeron al Señor Jesucristo, que lo que iba a pasar ocurriría. Ya se les había abierto el entendimiento, ya habían entendido que Él tenía que haber muerto en la cruz, que tenía que haber resucitado y que también tenía que ascender al cielo. Entonces, en un sentido, ellos también ascendieron, porque ascendieron en entendimiento, ascendieron en conocimiento. Hoy día nosotros también es muy común cuando un hijo se va de casa. Yo creo que muchos aquí nosotros entienden bien esta situación, que cuando un chico sale a estudiar o sale a trabajar y se va de casa, hay ese tipo de sentimientos, ¿no? El sentimiento de felicidad de que el chico se va, de que va a progresar, pero también está ese sentimiento de que ya no va a estar más aquí. Gracias a Dios hoy tenemos el Skype, tenemos toda esta tecnología que en cierto sentido nos da esa sensación de tenerlo cerca, pero yo creo que ese sentimiento, cuando Jorge dijo, ¿qué sentirían estos discípulos, ¿no? ¿Qué comentarían? ¿Cuáles charlas suscitarían en medio de ellos la ascensión del Señor? Pues los discípulos y la madre de Jesús, después de todo eso que los sufrieron viendo al Señor Jesucristo en la cruz, yo creo que en este momento tuvieron que gozar lo indecible cuando lo vieron resucitado y aún más verlo ascender, verlo en gloria. Eso fue un momento bastante interesante y son esa dualidad de sentimientos. Y este momento de la ascensión está marcando un momento clave porque ya no está la presencia física de Jesús en medio de ellos. Y en cierto sentido es un cambio para ellos porque ya empiezan, así como le dijo el Señor Jesucristo a Tomás, que tenía que meter la mano en el costado para entender que Él era, y él dijo, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? ¿No? Bendito
aquellos, o bienaventurados aquellos que creen sin ver. Y justamente ahí ellos van a pasar a esa etapa. Están pasando de la etapa de donde lo están viendo a donde yo no lo están viendo. O sea, ahí es cuando comienza la fe. Cuando comienza, podríamos decir, el ministerio de la fe. Porque ahí es cuando ellos, o sea, la fe que fue papel fundamental para los discípulos de ahí en adelante, pero también va a ser fundamental para la iglesia de ahí en adelante. Porque es confiar plenamente en las promesas que Jesús les hizo. Y confiar plenamente en esas promesas que Jesús les hizo es confiar plenamente en Jesús mismo. Confiar plenamente en Jesús. O sea que esa relación ya empieza a cambiar, porque va a ser una relación que se va a mover a través de la fe. La Escritura expone claramente que la ascensión del Señor Jesús fue literal, regresando corporalmente al cielo. Él se levantó gradual y visiblemente de la tierra, siendo observados por muchos espectadores que estaban atentos. Mientras los discípulos se esforzaban por echar una última mirada al Señor Jesús, una nube lo ocultó de sus ojos. Pero aquí es bien interesante, porque de esa misma forma como el Señor Jesús estaba ascendiendo, es la promesa de que así Él va a regresar. O sea, de la misma forma como lo estáis viendo, de esa misma forma Él va a regresar, en una forma corpórea, en una forma física. Yo sé con seguridad este pasaje a algunas personas les trae problemas, porque no pueden imaginarse al Señor Jesús viéndolo en un viaje estratosférico, podría decir, a no ser que se han escuchado muchos programas ahorita, eso de los, ¿cómo se llama? De los de los alienígenas, algo así, que hablan de que todo lo que pasó en la historia de la humanidad ha sido producto de los alienígenas. Pero nosotros debemos recordar que este breve texto de la ascensión es un texto bastante gráfico, que lo que pretende es exaltar la glorificación del Señor Jesús y nos regala un relato de fe de cómo el Señor Jesús fue glorificado al fin y cómo el Señor Jesús es entronizado en el momento, como dice también la palabra, el Señor recibe potestad en el cielo y en la tierra, como lo dice Mateo. Ahí en Filipenses el apóstol Pablo lo expresa muy claro, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí, como han podido ver, son como formas de lenguaje que tiene esa palabra ascensión. También se dice asunción, que significa ser elevado o ser arrebatado. Aquí podemos juzgar porque ascender es subir, pero también es subir de nivel, como hablamos al principio, ¿no? La ascensión es un acontecimiento importante para el triunfo del Señor Jesús, para su exaltación. Pero como hablamos, también es un acontecimiento importante para los discípulos, porque está marcando un nuevo modo de experimentar la presencia de Jesús a través de la fe, y también está marcando para nosotros, para la iglesia, también un momento donde nosotros podemos ascender a creer en el Señor en otra forma. Veamos entonces qué implicó la ascensión. Bueno, yo llamé esta prédica, la he llamado Ascendidos. ¿Qué implicó la ascensión para Cristo? ¿Qué implicó para sus apóstoles? ¿Y qué implicó para nosotros, la iglesia? Así, rapidito, para Cristo señaló el final del ministerio terrenal de Jesús,
a quien Dios el Padre amorosamente había enviado. Y ahora el Hijo estaba regresando al Padre, o sea, su periodo de encarnación había terminado, su periodo de limitación humana, por así decirlo. También significaba el éxito de su obra terrenal, o sea, él había cumplido con todo lo que debía haber hecho. La ascensión también marcó el retorno a la gloria celestial que él tenía. La gloria que Jesús había estado velada aquí en la tierra mientras fue humano, mientras estuvo como un ser humano completamente. Por ahí podemos ver algunos apartes donde la transfiguración, cuando estaba, que se alcanzó a ver atisbos de lo que fue su gloria. Simbolizó también la exaltación por su Padre, aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido, era recibido arriba con honor, dándose el nombre que es sobre todo nombre. También le permite preparar un lugar para nosotros, como dice Juan. Indicó el inicio de un nuevo ministerio de Jesús como sumo sacerdote y, lo que dijo Jorge, mediador del nuevo pacto. Él va a estar arriba, o está arriba, mediando por nosotros. Estableció el patrón para su regreso, como dije ahorita. O sea, cuando Jesús venga para establecer su reino, Él regresará de la misma manera en que se fue, literal, corporal y visiblemente en las nubes. En la actualidad el Señor Jesucristo está en el cielo. Las Escrituras lo describen con frecuencia, que está a la diestra del Dios Padre, una posición de honor y autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, el dador de los dones espirituales y aquel que lo llena todo en todo. Esta ascensión de Cristo fue un evento que hizo la transición de su ministerio terrenal a su ministerio celestial. ¿Qué implica para los discípulos o qué implicó para los discípulos? Nosotros vemos que Jesús convierte a este pequeño grupo de seguidores en testigos. De ahí en adelante ya pasan a ser testigos, porque antes eran personas que veían, ¿cierto? Y estuvieron con él, pero ahora en adelante ellos van a estar contando lo que vieron. Jorge dijo muy claro ahorita, de pronto algunos van a pensar, estos están locos, pero ese va a ser su ministerio, ahora van a ser testigos. ¿Por qué? Porque Él les abrió el entendimiento sobre lo que decían las Escrituras del Antiguo Testamento acerca de Jesús, pero también sobre el alcance de la misión. Era una misión que no era pequeña, era una misión que abarcaba toda la humanidad. Ser testigos para toda esa humanidad. Y es importante porque este ministerio fue asumido con todo el compromiso y aún con la vida misma. Hombres y mujeres que sufrieron persecuciones, sufrieron rechazo, amenazas, encarcelamientos, pobreza y aún muerte. La muerte de sus más cercanos, la muerte de sus amigos, de sus compañeros, pero aún así no se dejaron intimidar, porque la fe en Jesús y su compromiso con el Señor Jesús fue mayor que todas esas circunstancias que los estaban rodeando en ese momento. Y yo creo que nosotros siempre nos vamos a quedar cortos en tratar de entender la motivación y el compromiso de estos primeros cristianos, si no es por medio de la fe y si no es también el Espíritu Santo que está sobre ellos. Gracias a ellos hoy en día estamos reunidos nosotros aquí exaltando el nombre de Jesús y celebrando nuestra fe, la fe en su ascensión gloriosa. Se calculan que más o menos un poco más de 2.000 millones de cristianos alrededor del mundo es el resultado de ese pequeño grupo de personas
que se la jugaron toda por el Señor Jesucristo. ¿Y qué implica para nosotros la iglesia, la ascensión? Yo pienso que la ascensión es una especie de nexo entre la historia de Jesús y nuestra historia como creyentes y testigos. Por eso Lucas presenta 2 veces este mismo evento. Lo hace al final de su evangelio, que fue el que leí, pero también lo hace al principio del libro de los Hechos, que fue el que José leyó. El evangelio está cerrando la actuación terrenal de Jesús, y luego en el libro de los Hechos comienza la actuación de sus seguidores, la actuación de sus testigos. Termina el ministerio de Jesús y comienza el ministerio de los testigos. Nosotros somos parte de esos testigos a través de la fe, porque nosotros estamos creyendo lo que nos dijeron esos primeros apóstoles, esos primeros cristianos. Así que el testimonio que Jesús nos encomienda no es una misión triunfalista. Casi no encuentro la palabra, pero la encontré en el diccionario. Voy a decir que es triunfalismo. La definición del diccionario dice: triunfalismo es una actitud u opinión exageradamente halagüeña que un individuo o una sociedad tienen de sí mismos, o aquellos que anuncia, o de aquello que anuncia o comenta. Es una manifestación pomposa de esta actitud u opinión. Ahora, si uno se pone a ver a lo largo de la historia campañas triunfalistas de la iglesia, fácilmente llegaron a convertirse en cruzadas violentas, que más de una vez despreciaron la vida, la integridad física y psíquica de todas las personas que simplemente no se sometían. Y entonces ahí es donde vemos los horrores que nos muestra la historia de la iglesia, porque la verdad es que muchos se creen guerreros cuando pasan por encima de los demás, y hoy en día también está pasando eso. Hay muchos movimientos, yo diría neotriunfalistas, que se creen como los nuevos cruzados, entonces van por ahí demonizando todo lo que ven y a todas las personas que ven, y en cierto modo yo diría estableciendo dictaduras de la fe. Y una cosa interesante que yo veo acá es que el verdadero testimonio cristiano es el fruto del amor de Jesús y de la serena convicción de que Jesús da sentido a nuestra vida. Esto se manifiesta también en 2 maneras. Por un lado están nuestras actitudes, mediante las cuales nosotros podemos expresar el amor hacia los demás. Esto es un testimonio que diría que es implícito, o sea, es un testimonio que nosotros llevamos por dentro, que no anunciamos, pero que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cómo somos nosotros. La gente se da cuenta cómo amamos, ¿cierto? Cómo queremos, cómo es nuestra forma de ser. Y ese es un testimonio muy importante, porque cuando nosotros le vamos a hablar a una persona del amor de Dios, esa persona tiene que notar. Entonces ese es como diría yo, el testimonio implícito. Pero por otro lado está, yo diría también lo que es el testimonio explícito. O sea, es fundamental que nosotros confesemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, que anunciemos su señorío y que invitemos a las personas a la fe, que lo invitemos a integrar parte de nuestra comunidad y que lo invitemos a ser seguidores de Jesús, o sea, a ser testigos, a seguir con esa línea que empezaron los apóstoles en el momento de la ascensión, que empezaron a ser testigos. Juntamente con la imagen de la exaltación, recordemos que para Jesús mismo
el cielo o el reino de Dios es la participación plena de la vida con Dios, de nosotros con Dios. O sea, nosotros podemos vivir el cielo aquí mismo si nosotros estamos en una relación profunda con el Señor. Y acuérdense que la relación profunda con el Señor nuestra también afecta la relación con los demás. O sea, yo no puedo imaginarme a una persona que tiene una relación con Dios, que sigue a Cristo, pero que no tiene relación con la comunidad, que no tiene relación con los demás. O sea que una cosa implica la otra. Así que el cielo, en cierta forma, no es una recompensa para aquellos que se porten bien, ni es tampoco una promesa barata para aquellos que están sufriendo desgracias. El cielo comienza con la presencia del Señor en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Señor subió, se fue, ¿cierto? Corpóreamente, pero permanece en nosotros. O sea que ahí es cuando nosotros también ascendemos, porque ascendemos en nivel de fe. Y de acuerdo a la promesa que nosotros lo vamos a ver después, el Espíritu Santo llega en nosotros para que el Señor more en nosotros. ¿Qué podemos concluir? En este sentido, la ascensión es una fiesta de victoria. Es una fiesta de victoria y, como dijo Jorge, de pronto es una fiesta que se opaca un poquito por las circunstancias, porque el Día de la Madre, porque de pronto ya no está en el calendario, pero que debía ser de mucho gozo para nosotros por lo que significa la ascensión de Cristo. No de una victoria triunfalista que se jacta de la destrucción de los enemigos de Cristo. La victoria de Cristo compromete a extender humildemente el señorío de Cristo, empezando por nosotros mismos, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestras acciones. Esto es algo que no es fácil, ni será fácil, ni lo ha sido. Al contrario, yo pienso que toda vida cristiana y todo testimonio cristiano siempre va a tener reveses y va a tener fracasos, pero también va a tener la oportunidad de que nosotros aceptemos ese cambio real en nuestra vida y podamos testimoniarlo a las demás personas. Así que nosotros siempre podemos ascender. Tenemos entre nosotros un nuevo mundo lleno con posibilidades de fe, posibilidades de vida, posibilidades de cambio, posibilidades de relaciones, posibilidades de renuncia, posibilidades de compartir, de solidaridad, de aceptación mutua. Todo esto es el ejercicio de ser discípulos comprometidos con Cristo, discípulos comprometidos con la ascensión de Cristo. Las palabras de Dios. Te alabamos, Señor.